Muy buen día. Hoy te voy a hablar sobre la Revolución de 1944. Como antecedente tenemos la dictadura de Jorge Ubico, quien pues se relata en la historia que fue un dictador demasiado cruel con el pueblo, aunque él decía de que él había hecho todas estas cosas para ayudar al país. Sin embargo, pues se conoce de que el pueblo sufría muchísimo, habían demasiados esclavos, sus horas de trabajo superaban las 8 horas laborales, y todas estas situaciones hicieron que el pueblo se levantara y lo derrocara. Tras este derrocamiento entra al poder el general Poncevaides, quien pues es electo o es puesto en el poder gracias a los militares. Los militares tenían un gran poder y una gran influencia en el país, y el pueblo ya estaba cansado de tener militares al poder, ya que la situación no cambiaba, en realidad empeoraba, se hacían muchísimos más actos corruptos y nada parecía ir mejorando para el país. Así que el pueblo decide empezar a organizarse para darle también un golpe de estado a Poncevaides, quien era un sucesor temporal a la presidencia. Sin embargo, él ya había tomado un gran rol y se había puesto muchísimos eh, estándares y se había levantado y puesto en un pedestal. Las personas empiezan a ver estas situaciones y empiezan a organizarse en diferentes grupos. No todos estaban en un solo grupo, ya que Poncevaides, al saber que el pueblo obviamente ya no quería a Ubico por ser militar y por todos los sucesos que habían pasado, y a él al ser militar también y tener los mismos planes y ser aprendiz de Ubico, se sabía de que el pueblo no lo iba a querer en el poder. Entonces empieza a investigar, empieza a buscar a todos los grupos organizados para su derrocamiento, lo cual llega a funcionarle de cierto modo, porque arrestan a muchísimas personas y asesinan a muchas personas. Sin embargo, esto enfurece más a la población y se levantan. Cuando Jorge Ubico deja el poder, hay algo muy importante que resaltar aquí, que es la escuela normal para varones, quienes ellos, al ver este cambio de gobierno que iba a haber, solicitan al nuevo gobierno la desmilitarización de la normal, ya que era una escuela militarizada y los tratos que se les daba a los alumnos internos eran crueles, eran inhumanos, los trataban muy mal, su disciplina era demasiado agresiva y ellos querían cambiar esto. Ellos hacen llegar su petición a través de un telegrama, sin embargo no son escuchados, y ellos, al seguir y prevalecer en esta petición, por fin son escuchados el 1 de agosto. El 1 de agosto les llegan a dar la noticia de que la escuela es desmilitarizada y pues cambian al director general de la normal. Y este nuevo director llega a hacer un gran cambio en la normal, ya que les da mejores condiciones de vida a los estudiantes, involucra arte literario en ella, incluso se habilitan visitas externas al internado, y las primeras personas en visitar la normal son las señoritas, las estudiantes del Instituto para Señoritas Belén. Dado este movimiento, dado de todas estas circunstancias, Poncevaides ve que el director de la normal está tomando un papel muy importante y está siendo querido por la sociedad tras estas cosas. Entonces vienen y lo despide, lo saca de su posición como director y pone en él a un nuevo personaje, quien es
está activo en el Partido Liberal, entonces a él le conviene todas estas cosas. Sin embargo, los de la Normal toman la decisión de iniciar una huelga respecto a esto porque esta decisión no fue para nada democrática y en vez de mejorar la situación de la Normal, la empeora. Y lo que ellos querían era salir del gobierno dictador que también afectaba a la Normal. Y al ver este cambio que Ponce Baides hace, ellos quedan en total desacuerdo, hacen estas marchas, hacen huelga y por fin son escuchados. Luego de esto, Ponce Baides empieza a tener muchísimos enfrentamientos con la sociedad guatemalteca. Y algo muy importante de recalcar aquí es que durante su gobierno el ejército se supone que estaba de su lado al ser el militar. Sin embargo, habían varios líderes de ellos que estaban en contra de su ideología y el ejército se divide en dos sin que él se dé cuenta. Empiezan a organizarse grupos para darle un golpe de estado para derrocarlo, así como lo hicieron con Ubico. Y toda esta revolución tiene el apoyo o tiene el visto bueno gracias al ejército. Logran ganar gracias al ejército porque unos días antes de dar el golpe entra un cargamento de armas y todas estas posesiones de armas. Y la instrucción que dio Ponce Baides, porque él sabía que este cargamento iba a hacer que a él lo atacaran, decide dividirlo en los tres lugares donde se encontraba el ejército, que era Matamoros, el Puerto San José y la Guardia de Honor. Y en la Guardia de Honor es donde va dirigido o donde se entrega este armamento, y ahí justamente es donde está la sede donde se planea todo este complot. El general lo que hace es que sí divide el armamento, pero partes fundamentales del mismo no lo envía para que las otras sedes no puedan levantarse cuando se haga la revolución. Días más tarde, el 19, amaneciendo 20 de octubre de 1944, se da el golpe. Y Ponce Baides queda rodeado, todo el armamento se va hacia el Palacio Nacional y a él no le queda más que renunciar, ya que su hijo también, siendo él parte del ejército y obviamente estando a favor de él, es eliminado, es baleado y muere en todo este enfrentamiento, así que a él no le queda más que darse de baja. Gracias a toda esta revolución, Arévalo logra llegar al poder, y gracias a toda la influencia que hubo y todo este movimiento, él gana con el doble, menciona la historia, de votos que sus contrincantes. La revolución de 1944 vino a traer muchísimos beneficios para la población guatemalteca. Se le da el derecho de votar a las mujeres y también se habilita o se dan más derechos a los trabajadores. Entonces, dado todo esto, es un proceso. Llego a la conclusión de que la revolución de 1944 es un proceso una lucha que, a pesar de haber sido sangrienta, dejó muchísimas cosas buenas para el país. Y creo que el sacrificio de muchos guatemaltecos en esa época valió la pena, aunque años después pues se dieran otras situaciones políticas. Pero este movimiento creo que es inspiración para muchísimos
para muchísimas personas en la actualidad. Creo que sí, esto nos demuestra que el pueblo de Guatemala, cuando está unido y se propone hacer algo, logra hacer cosas grandes, justamente como lo vimos en el periodo de gobierno de Tobert Molina. Em, Creo que todo va saliendo a la luz, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el video de hoy y